A continuación vamos a explicar cómo este comportamiento hace un énfasis en los cambios y alteraciones de tipo conductual que puedan producir esa respuesta de miedo. Generalmente la amígdala desempeña un papel destacado en las reacciones fisiológicas como se explicó en el anterior video. Esta activación de la amígdala puede de alguna manera explicar de manera biológica, perdón la redundancia, con lo que se avisa acerca de situaciones que van a poner en peligro el cuerpo, como por ejemplo el dolor o situaciones desagradables o alguna sensación que no nos agrada o de alguna manera una amenaza que se pueden dar o algunos problemas que de alguna manera son importantes comprenderlos. Vemos acá, por favor, la amígdala y entonces la amígdala tiene tres funciones importantes, o mejor dicho, tiene tres áreas importantes, las cuales van a dar una serie de respuestas. Como vemos en esta imagen, pues vamos a ver la anatomía de la amígdala, que para fines de este curso no es tan interesante y tan importante tomar conceptos anatómicos, sino que simplemente la comprensión de cómo se dan esos fenómenos fisiológicos. Por ejemplo, en el recuadro de abajo, donde está la parte del el lóbulo temporal, vemos una región rosada. Esta región rosada nos implica la región por donde el sistema límbico de la amígdala está situada. Sin embargo, cualquier lesión que se pueda presentar ahí, podríamos tener esas sensaciones de alteraciones emocionales. Voy a explicar más adelante qué pasa con esto. En la imagen que tenemos del lado vamos a ver cuáles son las reacciones fisiológicas que se están dando desde la expresión facial, desde las sensaciones de ahogo, desde la alteración de la pupila, desde el nerviosismo, desde la sensación de muerte. Y esas conductas de miedo generalmente son insoportables, es decir, las personas que padecen de este tipo de las personas que pasamos en estas circunstancias vamos a sentir una serie de reacciones espantosas hasta el extremo de tener alteraciones de tipo del pensamiento, precisamente porque la región de la amígdala, conjunto con el sistema límbico en el lóbulo temporal, hace una modificación del proceso cognitivo en donde lo que más prevalece es la sensación de mantenerse vivos, no así la sensación de pensar o sentir sobre otras cosas. Hablemos de la amígdala cerebral. En la imagen podemos ver nosotros tres tipos de núcleos, el núcleo lateral, basal y el núcleo central. Si pudiésemos comprender esta parte, vamos a ver que el núcleo lateral y basal generalmente van a comunicarse con la corteza prefrontal. Es decir, esas emociones que ahí se producen van a darse también o dirigirse hacia el lóbulo frontal en la región ventromedial para la toma de decisiones. Entonces, todas las regiones de la corteza cerebral, junto con el tálamo y la formación hipocampal, van hacia el lóbulo frontal, específicamente en la región prefrontal. En algún momento también el núcleo lateral envía sus proyecciones nerviosas hacia las regiones dorsomediales del tálamo y nuevamente a la corteza prefrontal. Luego, por favor, ese mismo núcleo lateral también se comunica con el central y también se comunica con el núcleo basal. Sin embargo, cuando se comunica con el núcleo basal, hace un reforzamiento nuevamente en el núcleo central y este a su vez, el central comunica información del hipotálamo, del mesencéfalo, del bulbo raquídeo, pero si ustedes analizan bien, lo hace de manera independiente. Es decir, si la información viene desde arriba, estimula el núcleo, esta regresa hacia la corteza frontal, sin embargo, el núcleo central no lo hace así. Perdón, ¿por qué el núcleo central no hace esto? Precisamente porque el núcleo central necesita de una activación autónoma e independiente que le dé una comunicación de su medio interno y externo para comunicar de alguna manera o responder de manera automática frente a esas situaciones. Es decir, como podemos ver en la imagen, estamos analizando que esta amígdala, este núcleo central, perdón, no va directamente al lóbulo frontal. El núcleo central tiene una conexión interesante con el bulbo olfatorio que va a ser su mecanismo para proyectarse a su mundo exterior. Es decir, nuestro sensor externo lo constituye el bulbo olfatorio que se conecta directamente con el núcleo central y ellos mismos hacen una conexión autónoma. Si lo podemos leer, acá a la par dice, recibe información desde los núcleos basales, laterales y accesorios y envía proyecciones a una amplia serie de regiones cerebrales. Participa en las respuestas emocionales.
Entonces, el núcleo lateral lo que hace es que recibe información sensorial desde la neocorteza, desde arriba del pensamiento, del hipocampo, y envía proyecciones a los núcleos basales para su control ¿cómo se llama? En el núcleo central. El núcleo basal lo que hace es recibir información de un núcleo lateral y envía proyecciones a la corteza prefrontal, ventromedial y el núcleo central. Como ya se los había explicado, es importante. Entonces aquí vemos una imagen interesante de un gato. Si pueden visualizar bien y hacer el análisis, cuando hay una lesión del núcleo central de la amígdala, que es la más importante de nuestro cerebro, van a haber alteraciones en las respuestas emocionales, provocando estímulos contrarios a los cuales está designado. Y cuando se presentan estímulos de amenaza, las neuronas empiezan a tener activaciones de manera excitante. Entonces, lo que vemos acá en esta imagen es el famoso síndrome de Kluver-Bucy, en donde el animal, al tener esa excitación de la hipófisis, empieza a tener ese tipo de reacciones de hipersexualidad, agresividad, hiperfagia y oralidad. Y entonces es un fenómeno que ya lo estamos viendo en los seres humanos a través de accidentes, traumas y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las hormonas de la producción del miedo, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo la amígdala, perdón, cómo el hipotálamo estimula la región de la amígdala para producir respuestas a nivel de hipófisis. Y entonces el sistema hipofisiario lo que hace es aumentar el nivel de cortisol, que hace en algún momento una reacción inmediata para la activación de los sistemas corporales adrenérgicos, y como lo explicaba anteriormente, pueden haber algún problema fisiológico si hay una vulnerabilidad, como por ejemplo aumento del daño coronario. O sea, el estrés y el miedo nos produce problemas cardiovasculares, nos puede producir alteraciones del azúcar o nos puede dar un infarto. Entonces vemos acá que esto es lo que simplifica esta imagen, por favor, y tenemos que entender bien cuál es el papel del cortisol. En la región anterior hay una serie de núcleos que nos van a dar respuestas emocionales, ¿ok? Entonces vamos a decir que son las salidas del núcleo central de la amígdala. ¿Qué es lo que hace el núcleo central? Entonces vamos a ver desde movimientos de regiones del área tegmental, vamos a ver algunas alteraciones de tipo facial, vamos a ver algunas endocrinas, autónomas, etcétera, etcétera. Este cuadro de la izquierda, donde están todos los núcleos, es importante para la evaluación, porque es necesario que expliquemos qué es lo que le pasa, por ejemplo, cuando el núcleo se activa en tales regiones, cuáles son las respuestas. Conducta de amenaza, conducta de agresividad, expresión facial, etcétera, etcétera. Y en el dibujo que está del otro lado tenemos una parte de un corte coronal del cerebro, en donde vemos un infarto en la región más o menos temporoparietal, pero con afectación de la amígdala, en donde las respuestas emocionales de los núcleos de la región siguiente se van a alterar, que es la corteza ventromedial. La corteza ventromedial ha sido implicada en la toma de decisiones emocionales debido a su posible participación en el aprendizaje de inversión afectiva, la propensión de riesgo y de impulsividad, su especial entramado de conexiones de alguna manera están dirigidas a la corteza cerebral, ¿sí? Con regiones subcorticales, es decir, la corteza ventromedial toma decisiones porque lo que hace que se conecta con la región límbica, la amígdala y las regiones subcorticales, como en este caso los ganglios basales. Y obviamente hace una relación de interfaz con la cognición y la emoción. Entonces yo aquí voy a decir que esto pareciera ser como las emociones cognitivas, le llamo yo, aunque las emociones no tienen de alguna manera una racionalización. Cuando racionalizamos una emoción podemos hablar de cognición, pero aquí podemos decir que nuestras emociones se cognitivizan para entenderlas y poder de alguna manera desempeñarnos de manera aceptable, o es decir, un comportamiento más aceptable. Entonces, la corteza orbitofrontal, como se mencionó en la anterior vez, es una región que lo que hace es que regula la conducta social, hace inhibición de la conducta para aspectos negativos y a veces hace una especie como de confusión o de, digámosle, pensamientos que se nos pasan en la mente que nosotros
no queremos como las interferencias, y esto pasa mucho con los niños con déficit de atención. No quiere decir que la amígdala esté mal ni la corteza orbitofrontal está mal, eso es otra cosa. Sin embargo, es una explicación para poder entenderlo. Hace implicaciones en la personalidad de cómo es usted, introversión, extroversión, personalidad tipo A, personalidad tipo C, etcétera, etcétera. Y también permite los gestos emocionales y de la agresividad. La corteza orbitofrontal es un sistema de castigo-recompensa y de aprendizaje. Usted aprende por castigo, usted aprende por recompensa. Y a esto lo llamamos aprendizaje cotidiano, y en algún momento este tipo de condiciones puede darse en los aspectos ejecutivos como aprendizaje formal. Hace integración de la información de los sentidos y de la experiencia para aprender, y hace un análisis para la toma de decisiones, la motivación y la planificación. Bueno, con esto terminamos el tema, y aquí les puedo explicar esto que se ha discutido mucho sobre esta pintura. Ustedes averiguan todos los datos y veremos cómo la neurociencia de alguna manera se puede ver representado en algunas áreas de la escultura, la pintura, etcétera, etcétera.